Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Actualizando el Medio. Ojalá ahora se escuche completo. Escuchen esta bienvenida, esta hermosa bienvenida. Aquí, a mi mano izquierda, siempre, Vanessa Marín, ¿cómo estás? Olis, bien. Ahí siguiendo, Gabriela Piña. Hola. Ahí compartiendo micrófono, Tamara Molina. Hola. Y por último, Amaya Vélez. Hola, ¿qué tal? Qué sexy el nombre. Amaya Vélez, como español dijimos. Ya. Hoy ¿Cómo día vamos a hacer un especial de educación. Vamos a hablar sobre las temáticas relacionadas a la educación, sobre todo que ahora en este contexto de movilizaciones tenemos que, por lo menos yo opino, que por lo menos como estudiantes no hemos sacado tanto la voz como dice la canción de fondo. No. Como dentro de nuestras propias demandas como estudiantes, ¿cachai? Porque, por ejemplo, los profes igual se han puesto la 10. Como sobre todo las educadoras de párvulo en contra de la sala cuna universal. Sí. Pero creo que los estudiantes como como institución que puede generar cambios como lo hizo el 2006 y el 2011 dentro de los movimientos, incluyendo movimientos feministas, uno de los más fuertes, ¿cachai? De los últimos años. Pero creo que en este movimiento no hemos pedido demandas internas como dentro del mundo de la educación. Sí, comparto un poco la idea, pero sí lo cerraría un poco más a los estudiantes como estudiantes universitarios. Eso mismo eso mismo me lo planteé diciendo, ya, pero igual la CONE se está poniéndose harto la 10 como con el movimiento. Obvio, sí. Pero con Gracias a Dios pero partió por todo eso, esto. pero con el movimiento, no con las demandas internas. ¿Cachai? Explícate. Porque, por ejemplo, para mí, dentro de la educación secundaria, no se ha conversado al final la PSU. ¿Cachai? Que sería una demanda súper clara. Sí. O, por ejemplo, el fin de la desmunicipalización, porque es una de las grandes causas de los grandes problemas dentro de los colegios municipales. O, por ejemplo, que ahora se volvió a olvidar la discusión de aula segura. Y muchos de los temas que realmente involucran a los secundarios, pero ellos están muy comprometidos con el movimiento en sí. Y eso es muy destacable, lo mismo que los universitarios. Los universitarios están muy comprometidos con el movimiento, pero dentro de las demandas internas del mundo de la educación, creo que se han tocado bastante poco. Por lo menos eso creo yo. Es que yo creo que va Al mucho micrófono. de la mano. Ahí sí. Va mucho de la mano como quizás con la falta de organización en los estudiantes en general, pues porque está la Sí. CONES, la FECH y todo eso, pero aún así no está muy articulado o no llega a todas las universidades, ¿cachai? Es que por eso la CONES con los secundarios ha funcionado muy bien. Y los cabros han estado, pero 10 de 10. Pero, por ejemplo, la Confech, para mí no existe. ¿Cachai? No existe. Por ejemplo, la otra vez, como con unos amigos, dentro de las primeras marchas que se convocaron, que fue un sábado en la mañana, era la marcha de la Confech. Y no había nadie. Nadie. Así como... Lo que igual decepcionante por la cantidad de poca gente que tú puedes mover. Cuando el 2011 era una estructura súper grande, pues de ahí salió Boric, Vallejo, Cariola, Jackson y todo este mundo de jóvenes. ¿Cachai? Claro, y también eso va de la mano también. Más cerca del micrófono. Va de la mano con el tema de que este movimiento en particular no tiene grandes liderazgos. Exacto. Entonces también ha llevado a que hay una poca organización porque las demandas que se ven son súper universales. Y Sí. yo creo que todos los que adscribimos a ese movimiento tenemos el mismo discurso en general, pues. Sí, Entonces obvio. la falta de organización y de liderazgos, que es lo que ha caracterizado esto, ha hecho quizás que no se hayan articulado también ciertas demandas universales como pasó el 2011 con los estudiantes. Sí, lo comparto en verdad, pero yo considero como... Intento considerar un poco más la idea de que tampoco quedemos con la visión tan ilusa de que algo de que, chuta, no nos pusimos de acuerdo o los chicos no se pusieron de acuerdo en la Confech, entre los distintos, no sé cómo llamarlos, como... Organizaciones. Claro, Sí, claro, como organizaciones. instituciones. Ujú. Yo sí creo que, yo siempre con mi teoría media conspirativa, de que sí un poco de que esta poca articulación que hemos visto durante todo este tiempo, sobre todo en este año en específico, sí creo que... ¿Cómo plantearlo, Ariel? No sé si entiendes un poco la idea. A ver, repite la idea. Que en el fondo considero que no seamos tan ilusos en, en creer solo que esto se desarticuló. ¿Cachai? Como que fue de que nosotros, los mismos estudiantes pasados a nosotros, porque igual nosotros somos de primer año, recién venimos Sí. entrando a como articulación universitaria.
sí considero que gastaron a los cabros. Se los gastaron, lo Sí. intentaron desarticular. Es que y, por eso, y por eso bueno, resultó así, hay un ¿no? montón de pugnas, ¿cachai? Internas que hace que las mismas universidades no se quieran organizar y al mismo tiempo nosotros como estudiantes no confiamos en nuestras propias instituciones, ¿cachai? Es cosa de, por ejemplo, en la FECH, no alcanzar un quórum para escoger a su federación de estudiantes, ¿cachai? La FEUC está pero funadísima, todos están muy funados. El UTM, el USACH no tienen federación de estudiantes, entonces nosotros tampoco creemos en nuestras propias instituciones. La UDP no tiene. La UDP tampoco, UDP ¿cachai? También está menos. quebrada, ¿cachai? Entonces muchas de las universidades no tenemos federación de estudiantes y eso hace que no confiemos en nuestros propios líderes y después esos líderes no se pongan de acuerdo entre ellos mismos para generar un confetch como complementado, como unido. Claro, quizás tenga un poco que ver con lo que mencionas, que es como también una ruptura, un cambio de visión respecto a ciertas quizás ideologías, quizás ciertas prácticas, con, por ejemplo, la FUNA a las distintas federaciones, a la gente que conforma las federaciones después de todo. De a poco se ha ido alzando un poco más la voz feminista en cuanto a la FUNA al hombre, a distintos personajes, sean hombres o no. Pero claro, con esa intención de entre nosotros como corregirnos, quizá por ahí también no hemos desarticulado también, pues como ir filtrando un poco quiénes son los que nos están representando, entre comillas. No sé. Y bajo esa misma idea, por ejemplo, ahora dentro del último tiempo, ha nacido mucho la idea de la asamblea. No sé si ustedes ven eso, ¿cachai? Que ahora las federaciones de estudiantes por eso pierden el mismo peso. Porque se abre mucho más a la comunidad, se abre mucho más a la idea de la asamblea, de todos, que todos participemos, pero al mismo tiempo se va perdiendo la idea de estos líderes políticos por la supremacía, o no sé si es supremacía, como más como creencia del formato asamblea. Es que es como que tú te refieres a lo que de quitarle como más poder, de quitarle un poco de poder al como tener A los representantes. claro. Sí, por eso El poder esté más en la gente. sí, Ah, es que por eso mismo, como que ellos ya han perdido poder, ¿cachai? Como tienen muy poca fuerza y por eso mismo hacemos que el movimiento no se escuche en estas demandas. Por ejemplo, que la gratuidad ya de a poco se fue olvidando, ¿cachai? Como, por lo menos me acuerdo como a inicios de año, se discutió mucho el tema de alargar la gratuidad, que no sea solamente por los años de carrera. Porque la gratuidad dura, por ejemplo, la carrera dura 5 años, la gratuidad te dura 5 años. claro. Pero, por ejemplo, hay gente que sale por salud mental o por problemas con la carrera, ¿cachai? Y se genera un problema bastante grande y al mismo tiempo Sebastián Piñera no inyectó más dinero para el tema de la gratuidad. Y yo encuentro que es un tema terrible que no se ha discutido y que no se ha planteado en las calles. Ujú. De hecho, no sé cómo lo harían ustedes o cómo se les ocurre hacer una revisión de eso, porque la salud mental es súper importante y es un tema que está olvidado en nuestro país. O sea, minimiza. Minimiza. Se minimiza mucho y al final es lo mismo que tener una enfermedad, es lo mismo que tener, no sé, fiebre. Sí. La gente que tiene depresión hay veces que no se quiere parar de la cama y no es porque no quieran, es porque No hay un pu- tema, no pueden, no. hay un tema biológico que está funcionando ahí. Entonces no sé de qué forma se me ocurre a mí regularlo, porque creo que la gratuidad en sí, yo creo que tiene que tener como ciertos límites. Para que no hayan, no sé, 10 años el Estado cubriendo la carrera, quizás. Tiene que haber ciertos límites, pero tampoco debería haber como quizás una revisión de cada caso. No sé cómo se podría hacer, porque es mucha gente. Sí, por supuesto. Pero si hay casos de salud mental, por ejemplo, es súper entendible que se atrasen. Es comprensible. Y al final, una arancel de carrera no vale barato. ¿Cuánto vale la de nosotros? ¿4 millones? 4.700.000. 4.700.000. Imagínate, te atrasas un año. Y nuestra carrera es barata. Es barata en ¿Cachai? comparación a, En como comparación medicina, a por medicina, ejemplo. odontología, Derecho. derecho y todo. Y en nuestra universidad también es barata. ¿Cachai? Ujú. Veamos eso, UDD, Universidad de los Andes, weón. Sí. Huecos culiados. No, mentira. Mentira, los queremos. En este programa queremos a todas las personas por igual. A todas las personas. Todos somos iguales. Menos a los pacos. Menos si eres a los pacos y a los fachos. Ah, no. Y a la milicia. No, si eres facho y quieres conversar con nosotros, ven, te invitamos. Ah, tú, chaleco amarillo. Tu chaleco amarillo. Puedes venir a conversar con John nosotros. Covin. Si quieres venir a disparar, hazlo acá. Claro. No, mentira. No, ya. Volvamos a la conversación. Ya, focus. Entonces, eso. Quizás debería haber alguna revisión o quizás
una inspección más grande en cada centro universitario. Claro, en el fondo profundizar en que las mismas universidades se hagan cargo de crear estas políticas que incluyan una conversación sobre la misma salud mental. Eso mismo. Es que por eso, sí. Bueno, este sistema educacional siempre me gusta mucho conversarlo porque me da raya. Por decir, es una fábrica de salchichas, ¿cachai? Que salgamos más profesionales y más profesional y da lo mismo el que salga, ¿cachai? Y cómo salgas. Por ejemplo, que ahora, sobre todo estas como las 3 carreras importantes que a uno le plantean como ingeniería, derecho, medicina, pasan estudiando esos hueones, ¿cachai? Y los perdí y porque tiene que ser el mejor y no puede como salirse de su esquema, ¿cachai? Y después como uno termina también frustrándose por lo mismo, diciendo que será esto para mí, y además nos apuran entrando a la universidad y... Exacto, comparto totalmente esa idea porque finalmente el sistema está hecho para que nosotros como estudiantes ni como personas individuales podamos articularnos frente a lo que sea que esté pasando, ¿cachai? Como la contingencia nacional justamente, el espacio tanto universitario como de los chicos de secundaria está hecho así, sobre todo con las universidades privadas. Sí, entonces te enseñan como a sacar un título, ¿cachai? Y además, al mismo tiempo, si tú no puedes, ¿cachai? Te frustras, po, weón. Y nadie te ayuda. Claro, pues justamente, dando ejemplo en la misma educación secundaria, la educación cívica, que brilla por su ausencia en muchos colegios, sobre todo municipales. Los espacios universitarios, universidades privadas que no permiten que sus mismos alumnos puedan articular con asambleas, o sea, no es que digan que no, claramente, pero no dan el espacio suficiente, ¿cachai? Para generar plenos, para generar, etcétera. O conversación en general, ¿cachai? Que no es necesariamente como generar la conversación desde los propios estudiantes, pero los profesores, que el profesor de historia, el profe jefe, te enseñan, ¿cachai? Decir, hoy está pasando esto en el país, o deberías saber esto para poder salir a la calle, ¿cachai? Que igual la idea es que el colegio te enseña alguna weá, pues, ¿cachai? Claro. Que no salgáis lo mismo, la fábrica de salchicha, más lenguaje, más matemática, menos filosofía, menos historia, y ahí vamos después profundizando en el tema del currículum, ¿cachai? Entonces, tenemos que, en el tema de salud mental, no vas pasándolo a números, ¿cachai? Las tasas de suicidio igual son altas, ¿cachai? Por el tema de la frustración. Y van en aumento. Y van en aumento y tampoco hay una preocupación por parte de las universidades para hacer algo. No sé si quieren agregar algo ustedes, chiquillas, Gaby, Amaya. Las veo muy reflexivas. sea, Están Yo muy puedo reflexivas. decir Ustedes algo no ahora. pueden ver esto, pero están muy reflexivas. Sí, es que lo estaba escuchando. Creo que hay muchas demandas ay, se me fue la palabra. En los estudiantes universitarios y en los estudiantes secundarios también. Y considero que tomando en cuenta el tema de los universitarios que no están tan articulados y que por lo mismo no se han manifestado tanto por todas estas demandas sociales que estamos mencionando, considero que de repente habría que fomentar un poco la autonomía de cada uno de nosotros para que no porque el centro de estudiantes no diga nada sobre salir a marchar, no hay que salir a marchar. Como que creo que necesitamos mucha más autonomía para pelear por las demandas que creemos necesarias, independiente si hay un órgano, ¿se puede decir? Ujú. Un órgano que nos diga haz esto y o no vayas a marchar o tal cosa. Claro, nos Bueno. terminar esperando órdenes. Sí, Te claro, amo, eso Gaby, te pasa, amo. como que tenemos que esperar a que alguien nos diga ya hagan esto. No, hay que ser un poquito más autónomo y también salir a pelear por uno mismo. Sí, un muy buen punto, Muy bueno. pero creo que yo, por ejemplo, yo soy muy cliente de la institución, ¿cachai? Por el tema que tienes que negociar con alguien. Yo más que como, obviamente todos nosotros podemos salir a marchar y decir como queremos educación gratuita, queremos salud mental, queremos que se nos entienda como estudiantes. Pero pasa que igual una gran contra de este conflicto que siempre decimos que el tema de la falta de líderes, que es decir como de qué chucha quieren, ¿cachai? Yo encuentro que el gobierno está muy así dentro de su cabeza de maní, de no entender lo que está pasando. Siento que en el 2011 teníais como esta confech donde podéis sentarte con ellos y decir como, oye, queremos esto y
y porfa escúchenos, si no vamos a seguir dejando la cagada en el país. O el mismo colegio de profesores en el paro de profe, ¿cachai? Que ahora el colegio de profesores ha funcionado muy bien como exigiendo su demanda. A mí me gustaría, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Gabriela, porque igual claramente es decisión de uno en el fondo, pues, Sí, por si supuesto. va en ti, si quieres ir a marchar, pues, o sea, no, te tienes que esperar a que te den órdenes y bueno, sí, igual es grato tener esta motivación por parte de quizás un ente con el que tú te sientas identificado, pero ya, si no existe, tenés que salir igual, si la vida sigue. Y quería retomar un tema que dijiste tú, respecto a como la salud mental y cómo se practica la educación en los colegios. Es súper aberrante, es súper deprimente porque como tú dices, están quitando filosofía, historia y más allá de eso, a la persona que ingresa al colegio no se le da la opción de elegir algo que le guste. O sea, pucha, talleres artísticos, pocos. Talleres deportivos, poco. Entonces, ¿qué pasa con la gente que quiere ser músico? ¿Qué pasa con la gente que quiere ser, no sé, personal trainer? O ser un, no sé, quizás estar en las olimpiadas, así como O cualquier gimnasta. cosa que como es poco valorada, como artista, músico, deporte, puta, siquiera hasta contar chistes, po, weón. Claro, ¿Cachai? comediante, Hacer lo que queráis, si no- stand-up. O si querés ser bombero, no sé, Algo es así. sueño de cada uno y deberían como Menos ser Paco. Ay, no. Eso no. debería como haber una implementación y una motivación por parte de si el ente educacional es el que te guía, ese es su rol, pues entonces, pucha, como que ellos lo dejan así como ya, pero a ti te gusta, vaya y hágalo fuera del colegio. Pero aquí no, aquí se estudia lenguaje, matemática, historia, Y hace religión. ahora religión. Oh, Qué rama más. Religión. Pero MB. también, además de la crítica de los colegios, ¿cachai? Por ejemplo, en mi colegio, gracias que nos dieron sí talleres artísticos, ¿cachai? Talleres deportivos. Yo pude practicar hockey en mi colegio, fue como loco. Nadie practica hockey sobre patines. Ustedes no pueden ver aquí las medallas, pero Sí, son no, muchas. sí, soy un hombre de éxito. No, mentira. Soy un fracasado. No, pero por ejemplo, pasa que es el mismo sistema que te obliga a hacer así, po. ¿Por qué? Porque tenemos una prueba de mierda para poder entrar a una universidad, por loco. Es que eso ¿Cachai? pasa. mismo Ese es el CIMSE, gran po, tema, el weón, CIMSE, desde po. Niños más pequeños. Claro. Ahora Entonces, desde Segundo básico. segundo. Sí. Segundo básico de lectura. Yo tengo en mi colegio tenía un amigo y al cabro este le dijeron, usted no venga ese día. Sí. O no a- venga ese pasa día. varias veces. me Entonces, decían eso también. En- Yo estaba en un colegio que igual era como pequeño y a la gente que le iba más mal, como que lo suspendían ese día. No hacían po. nada y eran suspendidos. Como los 4 que le iba peor. Y, ¿Qué onda? y bueno, mezclando las dos cosas, el tema de la PSU, porque ahora se extendió, sí. ¿cachai? Ahora es el 6 y 7 de enero. Tami, háblale al micrófono, por favor. 6 y 7 de enero del 2020. Sí, entonces se extendió la PSU y la angustia que deben tener esos cabros. Sí. Es que yo creo que por una parte están los aliviados que no estudiaron, Que son, Ah, que son bastantes. que tienen sus 2 meses extra de Yo de hubiera estado en tiempo. ese grupo. Sinceramente. Pero por otra parte están los que hicieron un proceso como Sí, súper po. correcto, que hay mucha gente que de verdad va al preu, tiene un Eso. horario de estudio y está como preparado para ese día, con toda la ansiedad de decir ya, terminé, estoy listo, tengo la materia acá en la cabeza. Pero corrieron hasta enero. Entonces, es como ya sí, po. debe ser un proceso súper estresante. Yo estaría muy mal. Oye, pregunta de la nada. ¿Saben qué onda los preu? ¿Siguen con las Sí, clases yo y me cobrando? Hay algunos que ¿Extendieron? sus clases. Por ¿Y ejemplo, siguen cobrando mi pololo tuvo como 2 o 3 semanas más de clases. Y le cobraron esas 2 o 3 semanas más, obvio. No estoy segura. Es que por No eso sé, igual depende. estaría- Porque igual yo sabía serían que los malditos. preuniversitarios no Ah. cobran mensualidad. Sí. Es un plan anual, yo O sea, sabía. sí, un plan anual, pero lo podéis dividir en cuotas. Sí. Sí, ¿cachai? Entonces, igual el precio Ahí sigue siendo no el mismo. Ah, ¿Cachai? Yo Yo creo de que lo que no. sé. Deberíamos Que hacer serían una muy- Deberíamos revisión. hacer una nota. Ya. Sería muy mala onda que cobraran más. Ya, Sí, haré la obvio. nota. ¿Cachai? claramente. El precio se mantiene. O sea, no te cobran extra. Si al inicio es, no sé, 1,5 millones hasta el final. Y tienes que No. cumplirte el programa. Sí, así por eso tal yo encuentro que vamos a llamar a CPH, al Pedro Valdivia, a todo eso, y preguntarse como de, hola, ¿está cobrando más de sus estudiantes o no? Claro que sí. Ya.
Entonces, y además que te genera una angustia, ¿cachai? Por ejemplo, yo cuando daba la PSU, estoy a punto de dar, cuando daba la PSU, ¿cachai? Tiene un dolor de guata, ¿cachai? Y eso que nosotros igual la dieron súper antes. Nosotros la dimos, lo leemos nosotros tres, la dimos, ¿Quién nosotros tres? gente la no nos ve. Vane y la Tami porque somos los más viejos. Sí, ¿Cachai? yo la di La dos Maya veces. igual, po. ¿Qué estáis hablando? Yo soy joven. ¿Qué año la dieron? Nosotros la, Yo la di dos veces, el 2017 Yo la di el año pasado. y el 2018. Ah, entonces sí, la di con ustedes Yo la di en también. Estamos a 2017. 2019. Doble dolor de No. guata. Sí. Yo la di en 2016. Oh, Que estoy viejo. Ariel Yo tenía también. 15 ¿Por qué años 2016? cuando dieron la PSU. Porque No, pues si yo salí en salimos- 2016, po. Salimos en 2017. El Ariel no No, sabe pero yo soy un cuándo año salió más del grande que colegio. tú. Porque tú estuviste ¿Qué año naciste? del 99, pero en febrero. Entonces, como adelante un año. Ah, Yo soy de tu año. ¿Cachai? chale. Ah, ya bien, Maya. Ah, bueno. Entonces, como los que no sé, como febrero o marzo, todo Maya, eso. ¿te tomaste el le año? tiraron. Entonces, yo la di el 2016 y la di como las primeras semanas. ¿La última de noviembre? Sí, la última de noviembre. Mm. Yo ¿Cachai? la di el año pasado. Fue como a mediados de noviembre. Sí. Sí, como el 17, Como- 18. Sí, 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 me por ahí, acuerdo. 17, 18. Perfectamente. Por esos días. Recuerdo. Ah, fue el 17 y el ese día, 18. como si Parece fuera que la ayer. ama ya se traumó con esta prueba. Definitivamente. Entonces Entonces- sí, fue a media. O sea, se adelantó. Entonces, imagínate que nosotros, dándola a mediados de noviembre, estábamos todos cagados. Mm. Imagínate, Sí. primero, más encima con el contexto, ¿cachai? Que igual cuesta concentrarse o estar como concentrado en algo. Te define una prueba, porque así te lo venden, que va a Sí, po. definir el resto de tu vida. Sí, ¿Cachai? ¿Qué vas a hacer el resto O al de tu menos vida? eso no han ¿cachai? querido. Así te lo venden, po, Eso, ¿cachai? eso que igual como que te lo han querido imponer, pues igual tampoco, ya para qué estamos con cosas, o sea, tú estudias una carrera, pero en el fondo hay que ver, tratar de ver las cosas de una manera más positiva y entrar a una carrera es entrar a estudiar una profesión que te va a dar herramientas que te van a servir en la vida. Yo no necesariamente voy a ser periodista, quién sabe, quizás Sí. esta carrera de comunicación me va a servir para otras cosas. Entonces no hay que quedarse como en ese cuadrito y no sé, yo estudio ingeniería, voy a ser ingeniero. No sé, estudio medicina, voy a ser médico. Como que hay como para explayarse en ese sentido. Y por otro lado, igual la PSU, pucha, es una prueba. No quiero decir las palabras que siento respecto a la prueba. Dígalas Pero- con toda confianza, esto es radio e internet. Es una prueba reculiada, pero sí, reculiada. No le diré a mi madre que escuché el capítulo de hoy. Pucha, perdón. Perdón, mamá. Disculpa. No, pero es que igual es penca porque ya, más allá de que miden tus supuestamente conocimientos en base a una prueba, a 80 preguntas, creo que igual el estrés al que estás sometido ese día, todos los nervios, como tú decías, y el dolor de guata, o sea, ¿cómo te bancáis eso? Yo, por ejemplo, cuando di la PSU por segunda vez, había una barricada fuera del lugar donde yo estaba y al lado de la sala donde yo la estaba dando estaban poniendo, ¿a quién era? Américo. Entonces no me güey, ¿cómo voy a dar una Sí. prueba en esas condiciones? Claro. Sí, pues ahí apunta caleta lo de salud mental, Eso. la Sí, presión pues, que todo, genera. todo. Y ¿Cachai? además una prueba de 2 horas y media. ¿Cuánto es? 2 horas y media. Inhumano. 80 ejercicios de matemática, o sea, olvídame. Sí, con yo juego terminé la de prueba. 10. Qué Y, horrible. y siendo empáticos con los matemáticos, un texto culiado gigante. Sí, Seamos exacto. empáticos también con los Sí, ya. científicos. Sí, si no- Está bien. Somos Para muy ellos humanitas, es la pero- tele. Claro, pero ahí El también plan de podemos redacción. apuntar justamente a quizá, yo lo llamaría así, no sé, como un poco no sé si deuda o tarea pendiente que estamos teniendo ahora, como universitario y como secundario, terminar de articularnos para plantear este tipo de, llamémosle consignas, que es el final APCU, final SIMS, etcétera. Entonces, algo que hay que seguir planteando. Sí, pues. Sí, No hay que dejarlo. creo que como... Por eso, yo encuentro que hay que ver primero cada uno con las de cada uno, pero al mismo tiempo calza de decir, los estudiantes preocupados de la educación, ¿cachai? Los de la salud preocupados de sus propias demandas, el movimiento no AFP, ¿cachai? Y por este lado, para que también se vean todas las consignas, ¿cachai? Claro, un orden. Un orden para decir, hoy están reclamando por esto, están reclamando por esto otro. Por ejemplo, me gustó mucho que lo mismo, siempre volvemos al mismo tiempo a la falta de organización, que cuando pasó la marcha masiva
como a los días, ¿cachai? Tiraron como, ya, el lunes vamos a marchar por la AFP, el martes vamos a marchar por educación, sí, educación. después vamos a marchar por el salud, y ahí van a ir agregando consignas, ¿cachai? Entonces, como nosotros como estudiantes decir, bueno, necesitamos estas demandas porque somos estudiantes y somos la voz autorizada para decir necesitamos esto Claro. o exigimos esto porque lo estamos sufriendo, Exacto. ¿cachai? Es que claro, pues, ahí se genera igual un poco el debate de que se genera un ambiente antidemocrático por esta misma dificultad que estamos teniendo de organizarnos, pues, ¿cachai? Por ejemplo, muchos comentarios me han llegado de la Confech que han tenido esta misma problemática que se ha generado un espacio súper antidemocrático y que finalmente, seamos sinceros, el espacio que involucra a la Confech son la Chile, la Cato y la USACH. Los USACH, son esos tres. El resto de las universidades las miran a huevo, ¿cachai? Y en el fondo eso, pues que poco se ha podido generar estos espacios donde se converse justamente y dentro de las mismas universidades, como es el caso que está Sí. pasando ahora en la misma UDP, donde estamos desfederados y prontamente descentralizados. Descentralizado. Descentralizados, está bien dicho. Sí, pues se nos tenemos centro. Oigan, Descentralizados. no sé si alguien quiere decir ese tema, pero es que yo quería preguntarles una cosita. ¿Qué, ¿qué darían como solución al quitar la PSU? ¿Cómo se ingresa a la universidad? Bachillerato, un año de bachillerato. Bueno, ¿Opináis bachillerato? ¿Y ustedes? sí, me tinca. Comparto No lo la había opinión pensado. también del bachillerato. Sí. Creo que sería una súper buena opción también para... una súper buena opción también para que la gente... Porque bachillerato implica tomar distintos ramos de distintas carreras, ¿cierto? Es que pasa Y que de el ahí- bachillerato existe. ¿Cachai? Existe. Existe como en Existe. gran... No, acá en Chile, que es una carrera en sí, que es bachillerato en la Chile y es college en la católica. Católica. Sí. Ah, No, pero acá igual tenemos bachillerato. la UDP. Ah, ¿verdad? Nosotros Claro. también tenemos bachi, po, En Todas ¿verdad? las universidades en tienen ciencias. ¿Saben qué? Haciendo- Hoy estaba conversando con mi amiga Ryan y me contaba que el año pasado cambiaron justamente la modalidad de los bachilleratos y que desde el año pasado cobran por bachillerato. En el fondo, antes era gratis, comillas, no, ahí- gratis. Y ahora se generó por ejemplo, ella está con gratuidad y a ella se le descuenta un año de gratuidad, entonces tiene que pagar un año de periodismo ahora. Oh, qué lindo. Es que mira, por eso, ahora la idea es que se genere como este año obligatorio de college que sea como un quinto medio, ¿cachai? Claro. Yo me la juego con un quinto medio, por ejemplo, el college en la católica es una carrera más, ¿cachai? Tú puedes salir como con un Colegiado, bachillerato, un una colegiado cosa en así. comunicaciones, perdón, en humanidades, ¿cachai? Pero también yo le daría opción como carrera, pruebas por carrera, ¿cachai? Que las propias carreras den dentro de su propia área, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a mí bachillerato no me serviría, porque yo siempre quise estudiar periodismo, Claro. ¿cachai? Entonces para mí sería una lata saber qué es sociología, antropología Sí. y todas esas cosas, Sí. Pero igual, ¿cachai? dale, perdón. Estoy más de acuerdo con el tema de las pruebas como por carrera, que cada universidad vea. Yo para quizás. mí yo me Más que daría las bachillerato. dos. Y No sí, sé. yo por lo menos creo que también estoy de acuerdo con la de la prueba, porque igual me imagino que el bachillerato crea mucha, pero mucha competencia. Y eso igual trae en el fondo como un problema de salud mental en los alumnos. Pues. Sí, pero no. Como nosotros lo planteamos, pasa que como está planteado actualmente el sistema de bachillerato college, es que tú peleas por cupos, Exacto. ¿cachai? Que es un cupo de ingreso directo a la universidad. Ujú. Entonces yo encuentro que como funciona en Estados Unidos o en España, ¿cachai? Que son como instituciones aparte, ¿cachai? Que entregan de bachillerato o incluso es como el mismo colegio quizás te podía entregar como un quinto medio. O sea, a eso es lo que apunto, ¿cachai? Como si me preguntan, como si soy el presidente de Chile y me preguntan esto, es como es 10 un años quinto medio más, Tienes mi voz. ¿cachai? Y decir como de ya, te vamos a enseñar como humanidades, artísticos o científicos, ¿cachai? Claro, en ese sentido yo apuntaría un poco más a nuevamente no quedarnos con estas soluciones entre comillas medias parches y sí
voy a usar de nuevo la palabra, perdón, pero apuntar justamente a crear este espacio en el que los chicos puedan y podamos, porque a nosotros también nos pasó, crear esta misma vocación de decidir qué queremos. Sí, pues por no que en cuarto supuesto. medio te digan, loco, tenés que dar la PSU este año y elige que vayas a estudiar, pues, ¿cachai? Cuando te pasaron los ramos de todas las carreras posibles y con materia que quizá que no te interesa, ¿cachai? Entonces sí dar el espacio en los mismos colegios secundarios, o sea, a los secundarios, a que puedan desarrollar en este caso sus orientaciones, pues, ¿cachai? Sí. Que les den las posibilidades de hacerlo. Yo estoy completamente de acuerdo y además también adherir algo como que desde chiquititos también, como desde primero medio, tienen que estar ya concientizados de que las notas que se están sacando ahora, cabros, les va a servir para Sí, entrar a la también. universidad. Y va a ser Eso también, uno es como la condicionante. tula. ¿El NEM? ¿Cachai? Sí. El NEM. El ranking, pues lo mismo. Ah, el Lo sigue ranking, generando una ranking. competencia. Maldito. Por ejemplo, para mí las notas sí pesan, ¿cachai? Porque Sí. si no te las vas a tirar todas las de media y tampoco es la idea, ¿cachai? Pero esta weá de competencia, ¿cachai? Si tenéis mejor nota que el otro, tenéis más puntaje y más posibilidades de entrar a la universidad. Por ejemplo, el USACH, si a ti te va bien en el colegio, estáis Niño, listo, ranking. ¿cachai? Sí, po. En la Chile igual. Porque son No, mira. universidades que lo respaldan. Sí, pues tiene como el 30%. Pide. El 30% del Caleta. ranking, ¿cachai? Caleta. Más que las propias PSU. Entonces, creo que el ranking es una cuestión de competencia y además hace que se levanten de raja gente que odio con todo mi corazón, que es solo de los liceos emblemáticos, Mm. Ah, ¿cachai? sí, No, también tú verdad. eres la excepción. Gracias por excluirnos. Sí. Porque, por ejemplo, los del Nacional, así como de, oye, sabéis que nosotros tenemos más dificultad, ¿cachai? Así que no nos conviene, porque somos más bacanes que toda esta flore de estudiantes, Claro. ¿cachai? Y igual lo mismo, todo se repunta a la salud mental. Pues, por ejemplo, Sí, yo po. tenía dos compañeros que, o sea, mi colegio era estas cuestiones de bicentenarios de excelencia y la cuestión. Y claro, me pasaba que tenía muchos compañeros que le iban muy bien, ya estaba el primero, el segundo, todos cachábamos que no eran, pero teníamos dos que, ponte tú, tenían promedio 6,7,3 y el otro tenía 6,7,4. Entonces, compitiendo todo el año, entonces, ¿cuál, imagínate el daño que les hace, ¿cachai? Y a nosotros, que Sí, los po. terminábamos odiando más. ¿Cachai? Es que ahí va de la mano con lo que hablábamos al inicio, que todo repunta a cómo está organizado el sistema educativo en Chile. Que desde pequeño te dicen el primer lugar del curso, el segundo lugar del curso, medalla por el primer lugar. Claro. Sí, Perdón, expliqué, o sea, no la terminé y no me di cuenta. Que a lo que apuntaba es que justamente, por ejemplo, la universidad apuntan al 10% de mejor promedio de las generaciones del curso, y justo estos dos compañeros, para entrar al 10%, para que le dieran esta beca, tenían que estar compitiendo entre Sí. una décima, chiquillos, ¿cachai? Entonces siempre esto de competencia, ¿cachai? Y también en la gente. Por ejemplo, me pasaba mucho, me iba muy bien en el colegio. Sobre todo en matemáticas. Tenía promedio 7 en matemáticas. Así, mira la raja. ¿Qué hace? Aquí, crack. Pero también hay un tema súper importante que no nos inculcan en los colegios, que es el tema de la vocación. ¿Cachai? Así como de señor Flor, usted le iba muy bien en matemáticas, pero esto era ingeniería. Pero no me Sí. gusta esa weá. Yo no quiero saber más de números. Yo odio las matemáticas. Son muy fome. ¿Cachai? Yo quiero estudiar periodismo, yo quiero informar, yo quiero hacer esto y a mí me gusta, ¿cachai? Me viene a caleta. Quiero ser pobre. Sí, quiero ser pobre. Quiero que la gente me diga, la tele desinforme, me lo diga a mí. Y cuando esté en la calle, un weón me toma el micrófono y me diga, chúpalo Carol Dance. Eso es lo que quiero. ¿Cachai? mi sueño. Eso quiero para mi vida. Entonces, que ahora te dicen, oye, si es que te va en el colegio, por ejemplo, te va en el lenguaje, pa, derecho. Mm. Oye, te va bien en ciencia, pa, Sí. medicina. Y como todas estas carreras de decir como de, "Weón, ganáis plata". Es- Claro, y también igual la persona que entrega esta información vocacional, La orientadora. la orientadora, igual tiene como, ve tus notas también, pues para que estamos con Sí, cosas, o po. sea, si ya a mí por ejemplo me vieron como por el lado humanista y ya yo tampoco era la excelencia en persona, pues entonces a mí me dijeron sociología, al tiro, ciencia política, que son cosas es que... una mierda. sí, vale callampa. Es como, a ver, porque por ejemplo... El test ese vocacional. Test Oh, vocacional. a mí me salió ¿Qué te gusta? ¿Dibujar o cantar? Sí, y me salían como 1000 carreras, así súper diferentes. Onda, arte, derecho. y Yo se ven como, como ya, porcentajes muy súper extraños. buena. Sí, es muy raras. Me cargaban esos test. Y además encima no te ayudaban tanto, porque hay gente que eso lo hacía para como encontrar una carrera y
y te daban 5. De verdad que salían a veces cosas muy diferentes, entonces Sí. como que ¿qué clase de camino le estáis dando a la persona que no sabe qué estudiar? Igual también otra cosa que recalcar, aparte de la competencia que se genera, también evaluar como la madurez. No todos somos igual de Sí, maduros por a la misma edad, entonces también como que lo mismo que decía antes del NEM, como imponerle a un cabro de primero medio, no sé qué edad tienen en primero medio. 14 quizás. Ya, de 15 15 a años, un 16. niño puber, pues que está recién Sí, entrando po. en la edad del pavo, entonces no le podías exigir tanto tampoco que se ponga las pilas con las notas, porque esto va a evaluar tu futuro, ¿no? Claro, y eso termina finalmente la deserción de las Sí, pues, la carreras de deserción. primer año, que Y es enorme el Es porcentaje. gigante por lo mismo, porque entramos así como Presionado en la nada. por la ¿cachai? edad. Yo me sentía Eso. mal igual el año pasado cuando entré como un año atrasada, se supone. Y no, pues loco, Es mucho mejor. tienes que tener... Por ejemplo, a mí esta cuestión de como tomarse el año para alcanzar el puntaje como estadísticamente, ¿cachai? Nunca funciona. Porque el ascenso es como de 10 puntos promedio. ¿no? Yo la bajé. ¿Cachai? así No, de y mal. mira. Entonces, hasta terminé frustrándote más, pues, ¿cachai? Ujú. Decir Sí. como de puta la weá, me preparé un año. Te para que la- afecta todavía más la salud mental. Exacto. Y volvemos al tema. Les sí. cuento algo muy loco. ¿Qué pasa? Es que yo en los ensayos de PSU de lenguaje estaba sacando, el año pasado, que me tomé el año, estaba sacando, pucha, mi mayor puntaje fue como 780. Y llegué a la prueba y estaba más nerviosa que la mierda, me fue como el hoyo. Bajé el Sí, puntaje de lenguaje. Yo también bajé Yo de bajé lenguaje así. a 500 algo. Fue mi peor puntaje. Y eso que a mí me iba como el hoyo en matemática y matemática fue mi mejor puntaje. A mí me pasó Por lo dos, Maya, mismo. te También entiendo me pasó lo totalmente. mismo. Yo también bajé el lenguaje. ¿Cachai? Entonces, primero por la presión y todo. Y también, no todo esto también que decir, tú estás obligado a tener un título. ¿Cachai? Eso también me carga. Porque no todos estamos destinados a estudiar. ¿Cachai? Eso. No todos queremos ser abogados, médicos. Porque también puede existir la carrera técnica, puede existir el instituto profesional y tú ahí desenvolverte muy bien. Pero no está mal visto. ¿Cachai? Sí. Pero igual ahora es como, o sea, ahora hay como un sobrecupo de los profesionales y de hecho a los Sí. técnicos les está yendo mejor. Sí, Se está pidiendo más técnico que profesional, tengo entendido. efectivamente. Pero para algunos también como algunos ven como pasa lo que tú dices, pues que es mal mirado estudiar un técnico. Pero ¿por qué no entras a una universidad? ¿Por qué no pudiste? Siento que un Sí. técnico a veces puede ganar mucho mejor que un Sí. periodista Sí, o Sí, que un vos. profesor. exacto. Cualquiera gana mejor que periodista. Es que siento que con todo lo que hemos hablado, como que volvemos a que el sistema en verdad Es que el el sistema malo. está mal El hecho. sistema está así y Vivimos Y en... claro, Quememos se Chile. concluyen todos estos problemas que es por el sistema. Entonces como que hay que ¿Verdad? hacer un cambio profundo ahí. Refundemos chicos. Chile y pongámosle Sí. A mí me gustaría Mon igual- Laferte, alguna cuestión así. Igual. La oferta presidente. Me gustaría un poco repuntar todo este sistema de lo que estamos hablando de la educación, cómo... está sonando un No, poquito. pero después no se escucha la gracia. Cómo está afectando como nuestras saludes mentales, etcétera. Quizá quiero bajarle un poco más al contexto social, lo que pasó durante los mismos golpes de verdad. estado, iba a decir. ¿Cómo se llama? Estallido Estamos al social. borde. Toques de queda, Toques de etcétera. queda. Ah, ya. Con las detenciones hacia diferentes dirigentes estudiantiles y diferentes dirigentes de distintos movimientos, de los movimientos no AFP. En el fondo voy a un poquito a la persecución y quería apuntar justamente al caso de Valentina Miranda. Sí, esa que es fue la la única presidenta- detención de. Como establecía el otro, era como persecución. Perdón, Como que le seguían corrobora la como. palabra. Como que Carabineros le sapeaba como los datos. ¿Cachai? Sí, que como la de presidenta hecho, de la FECH. ¿les puedo contar algo así como ultra secreto? No ultra secreto. Pero no sabemos bien la fuente, tengo que corroborarlo igual, no quiero como... O sea, me hago responsable aquí diciendo que no es 100% real aún, corroborado, confirmado, etcétera. Claro que salió justamente del Paco Link. No sé si Ah, cachan. chico. Estaban apuntados gente de la Universidad de la Diego Portales, sobre todo Ah, con lo ya. de la toma feminista, habían nombres. Yo sabía que. por Salió hoy ejemplo, día, de hecho, que- como que hoy día las chicas que- nos Que comentaron. por eso que estaba confirmado, ¿cachai? Que realmente siguieron, por ejemplo, al del colegio de profe, al del movimiento Nueva FP, a la presidenta de la FECH, a la misma Valentina Miranda de la CONES, y como líderes sociales que realmente fueron perseguidos. Y no me sorprendería que estuvieran dentro de esos mismos líderes de la Diego Portales. Si como que los siguieron a todos.
¿cachai? Sí. Que podían estar metidos en algo, casi como servicio de inteligencia, ¿cachai? Sí, de hecho tienen un nombre raro. Pero claro, a eso quería Eso apuntar como a la, confirmado, a la, ¿cachai? a la Sí. violencia ejercida a Sí, por supuesto. esta... Es súper válido en verdad que pueda pasar. O sea, sabemos que O sea, no sé Carlos... si válido, pero... O sea, yo siento que podría... Es Es posible. posible por considerando que Carlos Peña tiene mucho poder. Sí, también. Lo sabemos. Tiene bastante poder y puede hacer varias cosas. Varias movidas por ahí. Sí, sí, yo, Obvio. Por vos. pero por eso, Sí. que dentro de todo que se vaya viendo el caso de los líderes estudiantiles, a ver cómo para tener mi idea de que también somos una voz, ¿cachai? Somos igual un mundo importante, un mundo relevante dentro de todo esto, ¿cachai? Y que también tomemos ese poder para que también se escuchen nuestras demandas. Y para un tema que también nos falta, que es el tema del financiamiento. Que es por eso, dentro de todo de las demandas y también de la discusión dentro del Parlamento, está el tema de la condonación del CAE. Ustedes, chiquillas, notaron cualquier cosa del CAE. ¿Algo que agregar respecto a este sistema de financiamiento tan vapuleado, tan mal hecho, que solamente le da dinero a los bancos, que hace que la gente se endeude, que esté en DICOM y puede ser hasta embargado por Sí. querer estudiar? Hace poquito, hace una semana atrás, creo que fue a inicios de este mes, no estoy segura de la fecha, Mario Desbordes de RN Sí. dijo, propone un perdonazo para deudores del CAE. Y me pareció súper llamativo que alguien de RN dijera como esa posibilidad, si siempre el gobierno se ha visto como súper en la negativa de condonar la deuda. Es que primero Mario Desbordes, ¿cachai? Está muy pinta presidencial, está tirando sus palitos progre, así que ojo con Desbordes. un segundo Lavín por ahí. Sí. Por eso Lavín UDI compite contra Mario Desbordes RN. Ahí la dejo, pero hay que agradecerlo también. Porque cuando la derecha presenta estas cositas, uno lo agradece, decir como qué bueno que ya lo hacen, porque así tenemos mayoría en el Congreso y se vota y se aprueba, y muy fácil, ¿cachai? Y no alargan la discusión. Y nos termina metiendo el pico en el ojo. ¿Por qué? ¿Por qué No con sé, yo el sé- fin de la condonación es del que, CAE? es que saben... ¿Cómo? ¿Por qué con el fin de la deuda del CAE podría ser una estafa? No sé, es que saben cómo soy, si igual con mis medias cosas conspirativas, Sí. de verdad que no creo que sea por nada, que sea así como, sí, vamos a tiene condonar que el tener CAE para la el letra bien chica? social, No, para por la eso, gente obrera. sí, porque después igual es un punto electoral, pues, ¿cachai? Yo siempre apunto para allá. Porque lo mismo digo, Mario Desbordes se está presentando como un rostro presidencial de RN, Claro, ¿cachai? como Y junto con esto, estáis diciendo como, loco, nosotros ayudamos para la deuda del CAE, la UDI no lo hizo, ¿cachai? Ahí como te estáis dando puntos electorales. Yo siento que son como pequeñas como discusiones que podéis dar como, ya, cedamos esto, ¿cachai? Pero no esto. unos andón cualquiera ¿Cachai? apuñalando a Es su tío eso, Piñera. algo así, como, Estratégico. es esto, es como de, ya, demos la nueva constitución, pero con 2/3. ¿Cachai? Eso no lo entregamos. Por eso, a eso voy como el puñal en la espalda. Sí, como Con- eso. Me parece sospechoso. Obviamente, o en alguna otra cosa como en algún otro tema, por ejemplo, no sé, pues las pensiones, ¿cachai? No, ahí no transamos, ¿cachai? Pero en esto sí. Y yo encuentro que en ese, este sí, hay que agradecerlo, ¿cachai? Porque son puntos y son cosas buenas, pues, ¿cachai? Ahora no sé cómo se irá a ejecutar, por lo menos dentro de la ley de presupuesto ya está una glosa de perdona la deuda del CAE, pero no sé cómo se irá a ejecutar, ¿cachai? No, yo tampoco tengo muy claro, pero lo que decía Mario Desbordes como su propuesta era que se pudiera hacer el perdonazo a estudiantes que hubieran alcanzado gratuidad y no alcanzaron el beneficio. Es decir, por ejemplo, Ah, tú ya. estabas en el cuarto año de tu carrera y Bachelet tiró el proyecto justo cuando estabas terminando el último año. Te lo perdonan porque según tu situación socioeconómica hubieras alcanzado la gratuidad de tu carrera. Algo así. O también personas que lleven más de 10 años pagando. Esa También. fue como sus dos propuestas principales para perdonarle a esas personas. No, ahí está el pero que dice la Vane. ¿Cachai? No Como para No todos. es para todos. No es para ahí todos. está. O sea, Ahí yo está la el- voy a pagar Ya igual. decía A yo. medias. Sí, ¿Cachai? es decir, claro, tú la pagarías Sí. igual. Entonces, y además, bueno, igual,
Yo encuentro que todos estamos de acuerdo que esto todo tiene que ser gratuito, universal y de calidad, ¿cachai? Yo encuentro que Exacto. todo apunta para allá y que ojalá se realice de esa forma. Pero como estamos con un estado subsidiario, todo se tiene que pagar. Mm. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso, consideran ustedes? ¿Del movimiento estudiantil o educacional? Yo encuentro que el siguiente paso es dar el primer paso, como ordenarse, Eso, organizarse. organizarse. ¿cachai? Empezar por ahí. Porque igual es, dentro de todo, igual, bueno, hicimos este podcast pensando lo mismo, que lo conversamos el programa pasado, que la Confecha así como nada, y difícilmente vaya a reestructurar algo que está como desarmado desde casi del 2012, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿Han cachado que se han hecho de moda los comunicados? A puro comunicado se Ah, sí, pasan po. los movimientos. sí, po. Y deja que desear, pues obvio que sí. La Confech, desde el primer día, del 18 de octubre, sacando comunicados. Acciones pocas. Y Pero adem- lo podemos ver como en nuestro escenario un poco más cercano. sí, po. Diciendo como, ya, si estamos de acuerdo con esto, pero haces algo, no, ¿cachai? Y como lo firman los centros de estudiantes, Mm. pero al mismo tiempo tampoco ¿qué te cuesta hacer un video diciendo eso? ¿Cachai? Como con todos los centros de estudiantes, porque además tienen voceros, po, ¿cachai? Están los voceros con fecha, y yo me acuerdo que en la Católica votaba por un delegado con fecha, ¿cachai? Como la persona que ¿En vaya a ir serio? a como a hablar, ¿cachai? En representación de la universidad junto con la FEUC, era el delegado con fecha. Sí, yo también en el pedagógico también se votaba por un delegado con fecha, que iba a Guau. la asamblea y bajaba la información a los estudiantes. ¿Externo a la federación? Sí, pues externo. Sí, externo. Ah, no, la Incluso nosotros eran como acuerdos la fed- políticos, ¿cachai? Como, por ejemplo, en la Católica hay 4 movimientos, que es Surgencia, que es la izquierda, el NAU, que es centro izquierda, Solidaridad, que es centro derecha, y el movimiento gremial, que es ultraderecha. Entonces pasaba que el NAU siempre ganaba la federación, pero no tiraba ningún delegado con fech, porque en segunda vuelta Surgencia le daba los votos al NAU, y después el NAU votaba por el delegado de Confech de Surgencia. Entonces, como puro acuerdos políticos dentro de ese puesto, que igual es importante. Sucio igual el terreno ahí. Sí, bueno, si la Católica es más tránfuga dentro de los movimientos políticos. ¿Qué piensan de eso, en verdad? Sorry por... Ah, ojalá verdad, se- político se me universitario haga- también podríamos- se me haga un poquito corto porque podría dar parto tal vez. Pero, ¿qué piensan de Tenemos tiempo. los espacios universitarios politizados con partidos políticos, etcétera? Yo creo que quizás podría ser un arma de doble filo, porque puede surgir este tema de quizás hay gente que no sé, piensa muy fríamente como en su futuro y hay gente que le gustaría dedicarse a la política. Entonces quizás algunos lo ven como una oportunidad de liderar algo, tener como un respaldo social, ir creciendo, 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 Pero bajo sus mismos intereses. bajo sus mismos intereses. Entonces no se puede negar los espacios politizados porque al final existen los partidos políticos, hay gente que milita y esas personas también dentro del mismo partido político tienen mucha más, no sé cómo decirlo, facilidad para hablar en público, Sí, para po. llevar a cabo debates, son más preparados que el común de nosotros, que quizás lo podemos hacer, pero tienen como un respaldo detrás. Ujú. Entonces los espacios politizados creo que serían un arma de doble filo. No sé en qué te ayudarían, no sé en qué beneficiaría a la comunidad de la universidad. Es que eso, pues, ser parte de como un intento de representación. En verdad, yo estoy un poco como media sentida en ese sentido, perdón, con las políticas, no con la política de por sí, sino que con los partidos políticos dentro de las universidades, porque finalmente si esperas representar un espacio, representar tu universidad, no puedes esperar que un partido político represente a toda la universidad. No. Entonces, yo estoy muy bien en contra. Yo también, como yo encuentro que es arma de doble filo. Porque... Pero es que, bueno, hay que ver también los contextos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando para el 2011 estaba pero llenísimo, en todos lados, en los centros de alumnos de los emblemáticos, ¿cachai? Que se enfrentaba como la Jota con los socialistas. Y eran enfrentamientos. ¿Cachai? Y se eran enfrentamientos políticos súper claros, sobre todo que en ese momento igual tenían fuerza, ¿cachai? Que era la Jota contra los socialistas, también se metían los partidos externos, ¿cachai? Como ideologías miristas. De y- hecho, No, dale. de hecho, como
como contar una experiencia dentro de ese mundo como emblemático que es muy politizado, los centros de estudiantes. Yo fui centro de estudiantes y mi centro fue como el primero del liceo que se declaró como no militante de ningún partido político, así como Independiente. independiente. Y ese mismo año en el Instituto Nacional había otro centro que siempre se estaba en contacto por el tema de las organizaciones que eran socialistas. Eran de las juventudes socialistas. Y era muy loco cuando uno tenía que ir a pedir un permiso a la Dirección de Educación Municipal porque ellos tenían redes de contacto. O sea, Camilo, no voy a decir nada más, Dile Camilo. Juanito. Camilo, que era, por Te ejemplo, el que estaba a cargo de darte los espacios para eventos, corridas, fiestas. Chiquillas, tranquilas, por parte de los del instituto. Ojalá no lo escuchen. Vamos Y si donde lo Camilo. escuchan, los odio. Los odio. Horrible. Por ejemplo, como una experiencia fue en particular que queríamos hacer una corrida por la educación. Ya, y nos organizamos con el centro del Borgoño, Ah, ¿ya? que no tiene tanto peso político como es el Instituto Nacional. Obvio, no. No, Y pero- teníamos como un lugar no tan céntrico, como por ejemplo era como la plaza cerca de Franklin, no recuerdo el nombre qué plaza era, y se iba a hacer. Y dijimos, ya, pues sumémonos con los del instituto, con otros colegios, y llegó al instituto y dijo, me consigo la Alameda. Así, mañana voy a la BEM, hablo con este tipo y cerramos Alameda porque este tipo es los contactos, o sea, de cierta forma es como súper fome cómo se hace esa red. Igual es como sucio, lo encuentro yo, po. Es un arma súper de doble filo. Es que yo encuentro que no es ¿Así? sucio, pero no sé si saben hacerla, ¿cachai? Como obviamente es que es tienen cuático. experiencia política. ¿No? Y Y, ese que hay es más el- beneficios. Por- Eso... no, más que como beneficio saber hacerla, ¿cachai? Porque te entregan como la herramienta de decir, oye, si es que tienes que hablar con esta persona, ¿cachai? Que está en este puesto, en cambio alguien independiente, nosotros mismos decir, ahora con Claro. quién hablamos. Para mí eso es un juego político sucio. ¿Es sucio? Yo lo considero totalmente sucio. Y también otra parte de mi resentimiento con los partidos políticos dentro de los espacios universitarios y de estudiantes en general es que es un espacio súper y sumamente, lo repito así, como así, muy machista y misógino. Bueno, recién, no recién, sería muy injusto y sería muy... quizás no contar a las compañeras que sí han participado en política, pero sí, sí ha sido un espacio súper difícil para ellas. Sobre todo, aquí va mi resentimiento, en particular con Juventudes Comunistas. La J es el espacio más machista que existe. Son puros, perdón, aquí ya me voy muy en lo personal, son puros machitos que terminan haciendo de la política algo aún más sucio de lo que ya la considero. Y se me fue la otra palabra, pero eso. No, efectivamente. ¿Cachai? Si incluso Y antidemocrático era, perdón. antidemocrática. Sí. Por supuesto, sí, todos estos espacios siempre son... Y además siempre se genera como esta discusión de decir como de los hombres, ¿cachai? Y dentro de las mismas universidades también. Los varios movimientos políticos, sobre todo en la Católica, que es el mundo que yo conozco, ¿cachai? Están pero todos funadísimos, ¿cachai? Incluso un movimiento se desintegró porque estaban todos funados, todos, ¿cachai? Crecer, primero tuvo un desfalco gigante en la FEUC y después descubrieron que estaban todos con pifias, todos, ¿cachai? ¿Es el que mostraste una vez la imagen en Instagram que la mandaste? Perdón. Extra ala. Parece, no me acuerdo, quizá lo vemos después. No, eso es solidaridad. Por favor. No, eso es solidaridad. Es el centro, es la centro derecha. Eso El acento derecha, que de eso- esa mandó. Sí, de la centro Sí, me derecha de la acuerdo. Católica Solidaridad. No, ellos son canutos. Entonces, como no tienen, no consiguen ni un voto, ¿cachai? Pero están. Pero efectivamente, y eso hace que también se haya desorganización, pues, ¿cachai? Porque la Asamblea Feminista empiezan a tomar poder, ¿cachai? Por lo mismo, porque son espacios generados por hombres, hay quiebre y no hay organización. Y volvemos a lo que conversamos casi Es todo lo que el estamos programa. viviendo ahora mismo. Y bueno, palabras de cierre. Igual estamos como casi en la mitad. Sí, no sé, ¿quieres partir tú? Porque no estoy inspirada en esto. Ya, inspírense. Bueno, el tema de la educación es un tema que a mí me gusta mucho conversar. Porque un tema que nos afecta primero directamente. Desde que entramos en el colegio hasta que nosotros salimos de la universidad siempre va a ser un punto, incluso después saliendo de la universidad.
porque para mí la base de toda sociedad, ¿cachai? Es la educación. Y cómo nosotros vamos, tanto la entregamos como también nos involucramos en ella. Diciendo como de, loco, estudia lo que queráis, si queréis ser cantante, hazlo. De alguna forma te la vaya a arreglar, ¿cachai? Si queréis ser ingeniero, hazlo, pero si es porque te gusta, ¿cachai? Y también, ojalá vivamos en un mundo donde la educación no se tenga que pagar, ¿cachai? Que no, la gente no se quede afuera por no tener dinero, ¿cachai? Un muy buen punto del gobierno de Bachelet, la gratuidad, y que se vaya avanzando, pero que también no se juegue con nosotros con el tema del por ejemplo, el lucro, ¿cachai? Que sea un negocio, que paguemos de más, que un tema que también se nos pasó, que las carreras son muy largas, ¿cachai? Se largan de más para poder seguir cobrando. Por ejemplo, aquí dentro del estudio tenemos un pancarta que me robé de una marcha, ¿cachai? Que es Chile ya decidió no más lucro, no más deuda y no más educación no sexista, que son puntos que son válidos y que se tienen que discutir. Y que también como estudiantes hagámonos cargo de demandas estudiantiles, ¿cachai? Somos la voz autorizada en ese tema. Eso. Ya, es que, no, sí, quiero, Ya, como que vas tú. tengo un poquito la idea, pero quizás siento que nos faltó tocar un poquito ese tema. Es, por ejemplo, los espacios universitarios, perdón, no sé si... No, ¿sí? es como parte 2. Ya, démosle con la parte 2. Igual creo que va a ser breve. ¿Qué opinan de que los espacios universitarios se hayan intentado estar tomando igual un poco la batuta del movimiento cuando se dijo que este movimiento es sin partido político y sin, en el fondo, que apunta más como a la articulación de la misma población que desde los espacios privilegiados donde nosotros somos universitarios, privilegiados con nuestras como consignas individuales después de todo, ¿cachai? No sé si se entiende. A ver, repite la pregunta. Sí, igual necesito. Ya, a ver, por ejemplo, ya hablando, o sea, hablando como una realidad un poco más cercana que la nuestra, que es la UDP, estuvo mucho la cuestión de qué tanta voz teníamos que hacer nosotros como universitarios cuando la lucha está afuera, cuando la lucha es parte de todo el pueblo y no netamente Ya. como nosotros universitarios y como representantes universitarios. Es que por eso, yo lo que dije anteriormente es que es como efectivamente nos podemos ayudar entre todos. ¿Cachai? Por ejemplo, para eso existe también Unidad Social, que es este conglomerado de un montón de sindicatos, organizaciones, ¿cachai? Que es de la salud, ¿no? FP, de la educación, el colegio de profe, un montón de cosas más. Kawin. Tengo informaciones, así como, oye, que todavía no está corroborado, pero que en algún momento la Confecha estuvo a punto de salirse y que también el movimiento 8M. Entonces, bueno, más allá de si se quieren salir o no, pero a lo que voy es que todos estamos unidos, pero dentro de todo creo que cada uno también debería sacar sus propias como demandas, porque son voces autorizadas, ¿cachai? Es decir, como de ya, si queremos hablar de educación, ¿con quién hablamos? Con los profes, con los estudiantes secundarios y con los universitarios, ¿cachai? Si queremos hablar de salud, con los enfermeros, con los doctores, con la gente del mundo de la salud, ¿cachai? Que son cosas que nos afectan a todos, ¿cachai? Todos alguna vez fuimos estudiantes, todos tenemos hijos que están estudiando, por ejemplo el tema de las pensiones, no sé si ninguno tiene como AFP. No, ya no. No, ¿ninguna? La Tami. Tengo algo de plata, no sé cuánta, pero he cotizado cuando he trabajado. No, ¿han Eso, cotizado? actualmente no estoy cotizando, pero sí he cotizado. No, pero cotizaron alguna vez, Sí, ¿cachai? Por ejemplo, yo no he cotizado. Yo tampoco. Tengo como 2 lucas guardadas. Entonces, no, yo eso, tampoco. a todos nos afecta, pero tampoco somos voces autorizadas dentro del mundo de la discusión, pero también podemos discutirle, podemos apoyarle, podemos marchar ante todo esto. Y siempre es así en todos los movimientos. Es decir, como nosotros, por ejemplo, en el movimiento LGTB+, ¿cachai? LGTBQI, ¿Ya? ellos son las voces autorizadas, pero nosotros podemos apoyarlos sin ningún problema. Que si ellos quieren matrimonio, nosotros le vamos a apoyar porque estamos de acuerdo con el tema del matrimonio sexual, pero no somos voces autorizadas. Entonces yo encuentro que es eso. Es decir, somos voces autorizadas, más no podemos seguir apoyando todos los otros movimientos. En el fondo mantener un apoyo prudente dentro de lo que nosotros podemos manejar, ¿cachai? Como ir midiendo, es como entender que esta no es nuestra lucha como universitarios, sino que como
personas naturales. Sí. Pero sí apuntaría, como dice el Ariel, debe haber una organización de por medio para luego crear estas soluciones también y tener estos representantes con quien hablar, pero previo a estas cosas. Obvio que uno no se lo esperaba que iba a suceder este estallido social, No. pero no podemos estar esperando que pase algo así de nuevo, o que en el momento que esté pasando es como, cabros, parece que tenemos que articularlo, O sea, parece que que pasó algo. ¿cachai? Aprovechemos. No, boludo. Eso Claro. lo encuentro irresponsable. Yo concuerdo mucho con tu punto, Vane, porque si bien estaba este debate de realmente como universitarios debemos como tomar como esa lucha, no sé si a lo que Ujú. se refiere, y salir a la calle, creo que va por esas dos partes, porque al final la lucha es de todos, sin embargo se necesitaba articulación, que no estaba. Entonces, por eso mismo yo creo que igual hubiera sido válido articularse. No sé si como Universidad Diego Portales lleva estas demandas, en particular con nuestro Ujú. espacio, pero sí hubiera sido bueno que haya existido organización. O sea, por ejemplo, tuvimos un paro y en realidad como que no fue paro. Como que está Sí. súper, la política particular de la universidad está como súper Es que por eso hay desgastada. dentro de todo lo que le decía anteriormente, no hay confianza en nuestros líderes políticos universitarios, pues, ¿cachai? Ujú. Que incluso poco información hay. Esto de decir como, oye, ¿sabes que se quebró la FEDEP? Es como, ¿cuándo? ¿Cómo? Hace ¿Por un mes, qué? así como, ¿Cachai? se trae Así después. como mucha gente no sabe que está quebrada la FEDEP. Tampoco saben quiénes son sus representantes, ¿cachai? Y eso lo encuentro así como de loco. Y ¿qué onda? Mm. Ya sigamos con las palabras finales. Pero ¿Venía yo? y cerrando, sí. Yo apuntaría a como cierres finales son la reforma a la educación, totalmente, y la educación gratuita y de calidad. En verdad, como que quería desarrollar las ideas, pero siento que hable mucho ahí de las chiquillas. ¿Gaby? No, vamos con la Dale, Maya. Maya, dale, Maya. Yo en lo personal creo que, bueno, como ya todos sabemos, la educación es un mercado, es un juego. Y creo que no debería ser así, porque como dijo Ariel, es algo que nos construye, en el fondo nos crea como ciudadanos, como personas, nos forma. Y es un punto importante, crucial en nuestra vida. Además, también me gustaría agregar, que no lo tocamos, por cierto, la diferencia salarial que tienen los profes. O sea, son los que nos educan, son los que están al mando y sus sueldos son decadentes. O sea, con las pensiones que llegan a tratar de sobrevivir sus últimos años de vida, me parece nefasto, completamente una hipocresía por parte de todos los chilenos, Y eso, yo creo que esas son mis palabras de cierre. Yo, bueno, tomando en cuenta todo lo que han mencionado, considero que el sistema educativo chileno requiere de un cambio profundo y de un cambio como de base, porque la base es como la que nos lleva a todos los problemas que hemos estado mencionando todo este rato. Entonces creo que necesita una reforma bien grande. Pero sí se puede empezar de a poco, sí se puede empezar a cambiar las demandas que mencionaron ustedes. Incluso, no sé, por ejemplo, el tema de la educación cívica. Incluso con eso ya es un avance. Pero ir avanzando de a poco quizás se puede lograr el cambio que yo pienso que requiere, que es un cambio grande. En mi parte, concuerdo totalmente con todo lo que hablamos en el programa. Se une en el que el sistema de educación chileno está en crisis. Es horrible, es malo, te atrapa, te dice que eres bueno para matemáticas, pero malo para el lenguaje, que tienes que ser ingeniero, que tienes que ser abogado. Entonces debería haber una reforma súper grande en primero, qué es educación, qué es que un profe te está enseñando lenguaje, qué implica, de qué te sirve, por ejemplo, saber tantas cosas matemáticas, las vas a aplicar en tu vida. Entonces quizás apuntar a una educación más reflexiva. Y una última cosa, renuncia a Cubillos. Creo que Sí, también, un Ole, tema que lo no dejamos ahí. tocamos. esa ministra sigue ahí, La displicente. la displicente Cubillos. El gobierno no ha tomado carta en el asunto aún, así que esperemos que renuncie Cubillos. A ver, ¿qué pasó? No, Ya, y mira, es incluso a nosotros nos inculcan ser profesionales desde antes de nacer. Por ejemplo, recordar el feto ingeniero. Siempre ahí presente. Oh, chutumare, Muy bueno. ya. Y bueno, para ir cerrando,
para ir cerrando la nueva sección. Ah, ¿verdad? La nueva sección, po. Sí, pues. No hay que perder la costumbre. ¿Quién era primero? ¿Quién La noticia random. Noticia Pero random. O recomendación. farándula que... O no, pues la palabra de la semana digo yo primero. Ya, la noticia de la semana. No, la palabra. La palabra, la palabra. No era al final. Como para cerrar todo. ¿Qué opinan Yo- ustedes? Ya, Porque yo creo que recién para el estamos partiendo con final, esto. ¿o Sí, yo encuentro que va a cerrar. La Ya, palabra ok. sí. Ya dale con sí. el dato Como- freak. Ya, dale. el dato freak. Yo con esta semana, yo me la voy a jugar con la final de la Copa Libertadores. Yo soy fanático de River Plate, así que ojalá, Está bien. ojalá que gane. Y yo quería ir al estadio, por ejemplo, a ver la final de la Copa Libertadores, pero la corrieron. Porque Y ya las será... mismas barras están haciendo el llamado, ¿no? No, es que eso es el fútbol chileno, en general. Ah, ya entiendo. La Copa Libertadores es como el campeonato continental más bacán, ¿cachai? Y se iba a jugar en Santiago, Ya. ¿cachai? Se iba a jugar en Santiago como la copa más grande de toda Latinoamérica, se iba a jugar en Santiago. Y la corrieron por el tema del movimiento, así que Está enojadísimo. voy a apoyar a River. Y ustedes, chiquillas, la noticia freak, recomendación. Una noticia freak, o sea, no sé, que me llamó mucho la atención. Verdades ocultas. Ah, Comedia que va a durar eternamente. Adivinen quién vuelve. Sí, la- Leonardo. Leonardo vuelve. Pero si él murió. Se supone. Y Oh. vuelve, No sabemos. y vuelve la que hacía de Agustina operada. Sí. Vuelve pero con otro personaje. Sí, ¿no? vuelve Sí, Javiera muy- Díaz de Valdés Es también. muy extraño esa situación. Yo no es entiendo eterna esa esa teleserie. teleserie, boludo. ¿Qué onda la imaginación de los que la escriben? Sí. ¿Cómo les dura tanto? Y más allá de eso, ¿cómo la gente la sigue viendo? Sí. ¿Cuánto Cuéntanos, lleva? Tami. ¿2 años? Lleva como 2 años, fácil. 2 años. Wow. ¿Habrá gente que la ha visto así toda? Sí, yo creo. Sí, Los mis fans. padrinas. Mis padrinas son cuántos. Oh. Ya, yo tengo un dato, no sé si freak, Cuático. pero así como cosas que pasaron. El ex ministro del MOP, el Ministerio de Obras Públicas, tuvo una salida alternativa respecto a su caso Penta. Ah, Goldberg. mi compadre Goldberg. El compadre. El que Goldberg. sacó los mineros. Exacto. Como que nadie más lo conocería si no fuera por los mineros. Sí, es que él sacó los mineros. Yo me bancaba a Goldberg cuando sacó los mineros. Igual la hizo bien. Pero después fue como Johnson, Sokimich, no, Penta. Johnson, Penta. Después como la... Y además como que también como que tuvo otra que fue con el gas, si no me equivoco. Yo era muy chico igual todavía. Ah, Sí, que también como bajó el precio del gas de Punta Arena. Y es como grande Goldberg. Pero después, no, después estaba manchadito mi compadre. Claro, pues el compadre. Mi compadre Goldberg. El compadre Goldberg, finalmente su salida alternativa es pagar 11.4 millones de pesos, que son 20 unidades anuales. Y lo que eran... vale una carrera. Y Conche antes tu madre. eran como 400, era mucha plata. Y Claro. como tuvieron tan buenos abogados que se los sacaron de encima. Ese es el chiste finalmente, Sí. po. Que no sé cómo. El clasismo de la justicia chilena. Ujú. Eso como Chicas. podemos tocarlo. A mí me gusta mucho. O sea, espera, ¿qué te dice? Araceli Leuquén. Ah, La mi borrachísima compadre. haciendo show a la 1 de la tarde Oh, en un qué Y pub. es RN. En un pub de Las Condes. Las Qué reinas no se pueden curar. mal. ¡Ay, qué manera de reírme viendo ese video! ¿Ustedes lo vieron? Sí, Yo no le lo- metía la boleta en la boca. Sí, le agarraba el pelo a la No, señora. si fue ¿Qué cuático. pasó? ¿Me cuentan? Terrible. ¿Qué pasó? Mira, bueno, No vi el video. El video fue que, bueno, fue una pelea de bar, ¿cachai? Y pelea de bar, pues así como curada. Pero Sí. contextualizando, eran como la 1 de la tarde. Era. Horario en que todo el mundo está trabajando, almorzando quizás. Ella estaba en un pub en Las Condes. De hecho, el pub estaba como vacío. Sí, Era no la había única nadie. ella tomando. ¿Y se tomó cuántos pisco sour? 4. 4. 24.000 pesos gastó en 4 pisco sour. En Pisco Sour. Ca. Y después como que salió a como a dar como excusa. Y fue como... Es que, bueno, la mezcla entre pastilla y alcohol no hace bien. Ya, pero ¿qué le hizo a la niña, no cacho? ¿Con qué se peleó? Empezó a pelear. No, con de los curada. De curada. De curada nomás. ¿Cachai? Sí, Y de le- mocha de bar nomás. Como que tenía, si no me equivoco, papas fritas, algo así. Le empezó a tirar a los del bar. Después llegó Sí. como una señora del bar así, a decirle como, oye, ¿qué pasa? Y le empezó a tirar el pelo. La agarró del pelo, la tuvo mucho rato agarrada del pelo. Llegaron como todos los que atienden el local a sacarle y la loca con No, el sí pelo. fue No, cuático. sí, Wow. fue No. muy chistoso. No, pelea de bar, sí. Realmente fue. de fue verdad, eso. pelea de borrachos. Sí. Pero- Cuático. Amaya, Maya. ¿tenés tu noticia? Sí, bueno.
hay una X que es que suspendieron los fuegos artificiales por parte de la Torrentel y por parte Sí. de Quilicura, por acá me dice Tamara. Mm, Y fueron por aparte, internet. bueno, también se suspendieron en la comuna de Vallenar, que queda en la región de Atacama. Pero lo lindo de esto es que utilizaron el dinero de los fuegos artificiales para entregar Es cenas como que hicimos navideñas, canastas familiares. sí, Como a más de 1000 personas en situación de vulnerabilidad. Partió Así que Rancagua, Talca. muy lindo, sí. Aplausos. Aplausos para la gente. Mejor. Al fin los municipios hacen algo. Igual los fuegos artificiales venían a la baja. Sí, como. Sí, los por los perritos. Sí. Pero falta el más Patitos, grande. bebé. Falta Viña. Verdad, Ese falta. tienes ¿Qué razón. piensan que va a pasar con el Festival de Viña? Oye, Ah, eso. también. Como Hablemos dato, de la me otra preguntaba. como semana. dato farándula. Alargamos, después hacemos un análisis del Festival de Viña la próxima semana porque nos pasamos como caleta a la hora. Chale. Ah, No tanto. ya. Ya. ¿Es un tema eso? Bueno, La chiquillas, palabra. la palabra para cerrar la semana. Parte tú. Yo voy a decir que fue muy sinvergüenzas. Sinvergüenzas todos. ¿Por qué? Primero, Mañalich diciendo Oh, que tenemos mejor sistema de salud de Latinoamérica, Amnistía Internacional, Carabineros desmintiendo Amnistía Internacional, Carabineros diciendo que los balines, el problema no fue de ellos, sino fue del proveedor, Pues- y tirándose la pelota como todo esta, fueron como muchas, también que Hat dijo, no sé si fue esta semana o la semana pasada, que dijo que ella va a quedar en la historia por mejorar el sistema público. Entonces, como de, ¡ay, que me Pobrecita. mandó a mí estos hueones! Pero bueno, para mí eso es como cara de rajismo de hacerme la palabra de esta semana. Mi palabra, quizá un poco desde mi responsabilidad también. No sé, para mí ha sido una semana dormida. ¿Gaby? Esperen, ¿alguien ya lo sabe? Es que estoy pensando en todo lo que ha pasado. Yo comparto un poco el punto del Ariel por todas esas situaciones que pasaron en la semana y también agrego el tema del aumento de las pensiones básicas solidarias, que a los 80 años te van a subir el 50% de la Sí, pensión. y como gradualmente Eh, va a ir subiendo lo otro. Gradualmente, pero igual me parece como, no sé, me parece vergonzoso Falta de porque respeto. no se sigue tocando lo principal que son las AFP y creo que en este gobierno no se van a tocar. No sé si No, se puede hacer a través de algún método de la Constitución nueva, ni idea. sí se puede. Ya, ojalá. Sí, sí. Pero eso me parece vergonzoso que el gobierno aún siga haciendo oídos sordos a las demandas importantes que tiene la población. Ya, ¿y cuál fue tu palabra? La misma que tú, sin vergüenza. A ver. Yo bueno, tengo dos palabras. Creo que esta semana fue un chiste. Y agobiante. Dale, no, Gaby. La Gaby está entrando en colapso, ustedes no la pueden ver, pero está mal. Estresada. Esa es su palabra. Estresante. Ayuda. Ya estoy Y se están aprovechando de caleta que no estamos grabando esta weá. ¿No estamos grabando? No, video. Ah. Dale, Gaby, tú Perdón, ves. es que soy muy poco creativa, así Pero como ¿qué se te rápido. ocurre así como? Sí, po. ¿Cómo has Pero sentido la al- semana? o ser- Cansadora. claro, personal, quizás. Estresante. De manera personal. Igual me llamaron la atención las cosas que mencionaron el Ariel y la Tami. Todo, como que la Tami me dijo que estresó. Ay, no, mentira. No, de verdad creo que ha sido bien como... Ay, no sé qué otra palabra usar aparte de la de ustedes. Como, a ver. Espérate, vamos a buscar sinvergüenza. Sinónimo. Sinvergüenzas. Voy a traer la palabra lista para la próxima. Sinónimo. Que me demoro Sí, será la mucho. idea. Desvergonzados, iberecundos, caraduras, Todo eso. Caraduras. Caraduras. Esa es la bribones, palabra. pícaros, Eso. desfachatados. Ah, Se emocionó la todo Ya. eso. Muchas palabras para esta bueno. semana. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Eso. Nos estamos escuchando la próxima semana, chiquillas. Autopromociones, saludos, Instagram, Instagram. redes sociales, lo que quieran. Um, ¿No? ¿Algo saludo? Sigan a Radio F5 en Sí, Instagram. sigan a radio.f5 y también nos siguen ahí en Spotify para que sepan cada vez que subimos podcast. Deberíamos subirlo todos los sábados en la tarde.
Deberíamos. Yes. Pero no prometemos nada. Bueno, eso fue Actualizando el Medio. Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo programa. Adiós. Adiós.